En esta preciosa mañana de diciembre, qué hermoso que es este mes, todo ese cambio de clima y todo, eh, tenemos el privilegio de congregarnos para alabar el nombre del Señor, para exaltarlo a Él, para hacer cosas en torno a Él. Y en esta mañana, bueno, yo le pedía a nuestro amado anciano de enseñanza y teológico, Mainitor, que pudiera él compartir la palabra con nosotros en este día. Así que, por favor, mi amado hermano. Uno, dos, tres. Buenos días, el Señor les continúe bendiciendo. Bueno, aquí en Gajes del Oficio en tiempos de pandemia. Vivimos tiempos bastante especiales. Algunos tienen decoración, algunos tienen comida, festejos, luces. Bueno, aún en tiempos de pandemia se viven momentos bastante convulsos. Calles llenas, negocios facturando todo lo que no pudieron facturar en el año. Y nosotros nos debemos preguntar, ¿será que todo esto está bien? Bueno, pues estamos viviendo mucha carrera y poca meditación. ¿Qué implica la vida de Cristo Jesús en nuestras vidas? Hoy vamos a aprovechar la ocasión para estudiar uno de los textos que se refieren al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, a la encarnación de nuestro Salvador. Para esta tarea vamos a consultar el Evangelio según Mateo. Y antes de empezar propiamente con el texto, Mateo capítulo 1, versículo 18, yo quiero traerles una historia a modo de introducción al tema. Es una de las muchas leyendas alrededor del Taj Mahal. Bueno, como podemos ver en la imagen, el Taj Mahal es un edificio sumamente hermoso. Quiero decirles que es una de las leyendas porque hay muchas versiones. Taj Mahal significa corona de palacios y es una de las maravillas del mundo. Fue construido entre 1631 y 1653. Se encuentra en Agra, India. Y bueno, se trata de un mausoleo bellísimo dedicado a la esposa del emperador Shah Jahan, llamada Banu Begum, conocida como Mughal Mahal. Bueno, Begum provenía de una familia noble de persas y se había criado en la ciudad de Agra, donde se encuentra el actual mausoleo. Cuando esta pareja tenían 19 años, cuenta la leyenda que fue amor a primera vista. Al hacerla su esposa, Hanam le dio el nombre de Mufad Mahal, que significa la dedicada del palacio, porque el emperador tenía claro que quería construir un edificio hermosísimo que se pudiera comparar con la belleza de su amada, la elegida. Bueno, entonces significa que tenía que construir un edificio inolvidable y lucir perfecto desde cualquier ángulo. Bueno, la emperatriz no era la única esposa de Haram, ya que en su cultura musulmana era muy propio en aquel tiempo tener un harem de mujeres.
Sin embargo, esta mujer, Muntaz, era su consejera, era la que lo acompañaba en todas sus aventuras, por decirlo de alguna forma. Así que él decidió construir algo de una belleza altísima por ser su esposa favorita. Bueno, se trajeron piedras de todo lado, artesanos de todo lado, y el rey se dio a la tarea de lleno. Día y noche todo giraba alrededor del templo. Bueno, juntos tuvieron 13 hijos, porque en esta cultura, entre más usted quiere a una esposa, más hijos le da. Seguramente mi queridísima Jocelyn me hubiera dicho que no la amara tanto en esta cultura. Bueno, tuvieron 13 hijos y cuando iban a hacer el 14º, su marido estaba totalmente a tiempo completo en la construcción del templo y calmando un poco las rebeliones porque la gente estaba viendo el nivel de despilfarro que había alrededor de este templo. Así que cuando ella quedó embarazada por 14ª vez, no pudo soportar el nacimiento de este bebé. Entonces, poco antes de morir, ella le recriminó a él que en lugar de dedicarse a ella, le quería hacer un templo. Así que le pidió que como castigo ese templo fuera un mausoleo, en lugar de un lugar para ella vivir, que iba a ser un lugar donde estaría su cuerpo para siempre. ¿Por qué les traigo esta historia para empezar? Es que esta historia se trata de una peligrosa tendencia del corazón del hombre. Tenemos una tendencia a desviar nuestra atención. Entonces, lo que debió construirse en una historia de amor como ninguna otra, terminó siendo la historia de una obsesión por un edificio. Normalmente en estas fechas pasamos muy bonitos momentos, compartimos en familia, pero culturalmente nos pasa algo muy preocupante. Nos dedicamos tanto a pensar en la festividad que pensamos muy poco en la persona que merece la gloria y la honra en todo tiempo. Cristo Jesús. ¿Qué implica la vida de Cristo Jesús en nuestras vidas? Es por eso que hoy vamos a meditar en Mateo. Antes de empezar a meditar en Mateo, tenemos que recordar quién era Mateo. Pues Mateo era un hábil recaudador de impuestos. Cuando digo hábil recaudador de impuestos, nada más trato de hacer más pasajera una profesión que definitivamente era muy rechazada por su pueblo. Eran personas con una tendencia muy corrupta, por decirlo de alguna forma. Pero después de recibir la gracia y de caminar con Cristo, Él nos va a contar de una manera típica, contundente y práctica quién es Jesús. Probablemente su libro fue construido cerca del 70 después de Cristo y ha sido llamado sí, el libro más leído del mundo. Mateo, siendo judío, escribe para judíos y estaba buscando enfatizar de que Jesús es el Mesías prometido del Antiguo Testamento. ¿Cómo había empezado Mateo su libro? Con una genealogía, diciéndonos que Jesús es el hijo de David. Así que está colocando todas las luces sobre Cristo, el Mesías, el Rey esperado. Para Mateo, todo el Antiguo Testamento tiene sentido en la persona de Cristo Jesús. Y el texto que hoy precisamente vamos a ver empieza desde el versículo 18, de cómo llegó el Mesías a la tierra. ¿Por qué tenemos este relato inmediatamente después de una genealogía? Porque antes Mateo estaba muy concentrado en conectar el plan de salvación y hoy quiere enfatizarnos en este texto el origen divino de Cristo. Así que sin más ni más, versículo 18 de Mateo capítulo 1. El versículo 18 dice así: este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. En el versículo 18 habla de un nacimiento, y es que parece que hay un juego de palabras en hebreo entre inicio y nacimiento. Parece ser que Mateo muy sagazmente quiere relacionar el Génesis con este nacimiento. Quiere entonces decir que en este momento tenemos un segundo Adán en escena, alguien que nos va a conectar con la salvación. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Bueno, los compromisos nupciales era toda una costumbre judía legal. Era algo muy, muy formal. Entonces, no es muy similar a los compromisos que tenemos hoy en día.
A veces me toca atender jóvenes, ¿verdad?, que se sienten muy comprometidos con alguien porque empezaron a seguir a la otra persona por redes sociales. Y yo le digo, pero ¿tienen algo? Sí, tenemos 3 likes en las últimas semanas. Bueno, esto no es definitivamente nada comparado con el compromiso que tenemos acá, porque el compromiso judío nupcial no nacía como un like en una foto y más bien iba acompañado con todo el respaldo de las familias. El compromiso significaba que el novio y la novia estaban comprometidos y se pertenecían, y todo iba a ser consumado en el matrimonio. Ahora, en consecuencia, cualquier relación íntima antes del matrimonio era considerado adulterio. Para contextualizarlos un poco, María quizás tendría entre 12 a 14 años. José tal vez a lo máximo tenía 20. Sus padres posiblemente concretaron el matrimonio con el consentimiento de los dos. Pero tenemos que aclarar que la privacidad entre personas comprometidas era permitido en Judea, pero para nada era vista como algo posible en Galilea. Por lo que María y José seguramente nunca habían estado a solas hasta entonces. El procedimiento del matrimonio judío consistía en 3 partes. Primero estaba el compromiso. El compromiso empezaba, ¿verdad?, cuando los padres hablaban con respecto al tema. O también existía un casamantero profesional, alguien que buscaba a los involucrados en el matrimonio y bueno, así se concientizaba a las familias. El matrimonio se consideraba que era algo demasiado serio para dejarlo a los dictados del corazón humano. Por eso es que intervenían las familias o los casamanteros profesionales. El segundo paso era el desposorio. Ahí es lo que podríamos llamar la ratificación del compromiso. Hasta el momento, ¿verdad?, el compromiso se había establecido por medio de los padres o del casamantero, pero se podía romper solamente con una carta de divorcio. Y esto era porque alguno de los dos no quería. Entonces, esta etapa era totalmente vinculante. Durante un año, la pareja, que se consideraban ya marido y mujer, pero aunque todavía no tenían relaciones, pasaban todo un año trabajando cómo sería la relación, ¿verdad? Y en esta etapa es donde estaban José y María. La tercera etapa era la consumación, ¿verdad?, del procedimiento propiamente dicho, y hasta esta etapa es que podían tener relaciones. Entonces, cuando tenemos estas 3 escenas o estas 3 fases, lo que tenemos acá en el relato es totalmente entendible. Sigue diciendo Mateo, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Aquí tenemos algo totalmente insólito, algo que fácilmente podríamos llamar escandaloso. Un embarazo virginal era algo totalmente inédito, no fue una experiencia sexual para María ni para el Espíritu Santo. Más bien fue el cumplimiento profético de Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, y él te herirá la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Tenemos que recordar que bajo las leyes del Antiguo Testamento, entonces el castigo por adulterio era morir apedreado. Así que estamos delante de una escena sumamente grave para María y sobre todo para José. ¿Cuál será su reacción? Versículo 19. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Un hombre justo. Implicaba que este hombre que tenemos acá, José, quería vivir según las normas de la ley mosaica y también de la tradición de aquella época. De ninguna manera significa que él fuera una persona libre de pecado, pero al menos amaba a Dios y estaba procurando justicia. Noé y Job también fueron considerados justos en ese sentido. Para nosotros los hombres es bastante fácil imaginar el dolor, la agonía, la desilusión de este caballero al imaginar que su novia lo había traicionado. Tenemos que aclarar que hasta el momento María no había compartido con José la visión relacionada con su embarazo. Entonces, ¿qué tipo de medida va a tomar José?
Bueno, habían dos procedimientos legales. Primero, la renuncia abierta, es ir a una corte y denunciar el caso. O segundo, es la presentación de un escrito de divorcio delante de dos testigos, como dice Deuteronomio 24. Aunque existió mucho tiempo en Galilea esta antigua tradición de la lapidación, para tiempos de José no era algo realmente muy practicado. Casi nunca se hacía ya, la verdad. Sin embargo, pongámonos a pensar que una mujer con un hijo divorciada por infidelidad se sentiría presionada a volver a casarse de nuevo porque dependía de sus papás, y si sus papás morían, ella estaría totalmente abandonada en esta cultura. Debido a que un divorcio no podía efectuarse por medio de un simple documento de dos testigos, José entonces decidió hacer el menos ruido posible. No quería generar vergüenza para ella. Solo necesitaba la intervención de un juez y eso es lo que iba a hacer. Versículo 20. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Mientras José todavía estaba meditando en su problema, un ángel se le apareció en sueños. El mensajero celestial se dirige a él diciéndole, José, hijo de David, y este título le daba a Jesús el derecho legal del trono de David. El ángel le dice a José que la vida que crece en el vientre de María no ha venido de ningún ser humano, sino que ha venido directamente del Padre Celestial. En Lucas, capítulo 1, versículo 26, el evangelista nos clarifica que este ángel es Gabriel. Pero definitivamente el fuerte sentido del versículo 20 es que Cristo es sobrenatural. La salvación sobrenatural lleva consigo, por consecuencia, un nacimiento sobrenatural. Versículo 21. Y tendrán un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Su nombre tiene un encanto y una dulzura especial para aquellos que hemos sido salvos por gracia. Un comentarista, Vincent Taylor, dice, para los oídos de los cristianos, ningún nombre es tan dulce y precioso que el de Cristo Jesús. Versículo 22. Todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. El mensaje del ángel ha terminado. Mateo mismo ahora reanuda el relato mostrando que el nacimiento virginal de este niño glorioso va a ser el cumplimiento profético del Salvador. Isaías capítulo 7, versículo 14. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Durante siglos y siglos, los líderes religiosos y los eruditos judíos conocían esta profecía, pero jamás se les hubiera pasado por la mente pensar que tendría un cumplimiento literal. Creían que esta palabra se refería a un líder militar y político que de pronto iba a aparecer en la escena, pero jamás pensar en un nacimiento de este tipo. Versículo 23. Miren, la Virgen concebirá, dará a luz un hijo. Mateo era judío y seguramente estaba muy familiarizado con las escrituras hebreas. Esto parece una sorprendente declaración. ¿Por qué? Porque la visión particular que los judíos tenían de Dios los convertía en el pueblo menos abierto de la tierra a la idea de que un ser humano podría ser Dios. Las religiones orientales de aquel momento creían que Dios era una fuerza impersonal que estaba en todos lados. Por lo tanto, para ellos no era incongruente decir que los seres humanos eran en particular grandes manifestaciones de lo divino. La religión oriental de aquel entonces creía realmente en múltiples deidades personales que no eran omnipotentes para nada. Además, algunas de estas religiones pensaban también que normalmente dioses se
tomaban forma de seres humanos para cumplir propósitos o misiones particulares. Entonces, para los griegos y para los romanos era totalmente aceptable que un personaje determinado pudiera ser Hermes o Zeus y que de pronto se haya infiltrado entre nosotros de incógnito. En cambio, para los judíos que creían en un Dios que era personal pero infinito, totalmente fuera del universo de los hombres, esto era algo muy, muy escandaloso. En la cosmovisión hebrea todo giraba alrededor, en contra de la idea de que un ser humano pudiera ser Dios. Los judíos ni siquiera pronunciaban el nombre de Yahweh, ni lo deletreaban, menos pensar que Dios tomara la forma de un ser humano. Sin embargo, Jesucristo, a través de su vida, de su declaración y de su resurrección, convence a sus seguidores más cercanos de que no era un profeta que señalaba hacia dónde encontrar a Dios, sino que era Dios mismo que vino a encontrarnos. Mateo realmente tampoco es el único autor bíblico que nos enseña esta verdad. El apóstol Juan nos había dicho que Jesucristo es el verbo que jamás fue creado, que existió en el Padre desde el comienzo y a través de quien todo fue creado. Pablo, judío y además fariseo, dice que toda la plenitud de la Trinidad habita en Cristo Jesús. No era tan solo un tercio de la Trinidad, no era una mitad o una parte de la gloria de Dios, sino que toda la sustancia de Dios estaba en Cristo Jesús. El apóstol Pedro, otro judío, escribe en 2 Pedro 1:1, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es nuestro Dios. Y este versículo termina diciendo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Mateo 1, 18 al 23 nos da este relato que no tiene ningún precio comparable, ningún valor comparable. Afirma que Jesús es Dios, que es ser humano también y está con nosotros. La declaración de que Jesús es Dios no solamente nos debe plantear un desafío intelectual, sino que más bien también debería llevarnos a una crisis personal. Me refiero a una crisis como aquel momento crucial que determina todos los sucesos futuros en nuestra vida. Una crisis es un cambio radical en el camino y la afirmación de que Jesucristo es Dios y está con nosotros debería generar en nosotros precisamente eso. Siempre que vemos a Jesús actuar en los evangelios, pone en movimiento a las personas. Yo lo comparo como con una pelota de billar gigante que cuando choca rompe todos los viejos patrones y manda a las personas en diferentes direcciones totalmente nuevas. ¿Por qué? Porque Jesús produce reacciones extremas. Mateo nos cuenta, por ejemplo, que algunos los enfurece tanto que intentan arrojar a Cristo al acantilado para matarlo. Otros, al darse cuenta quién es Cristo, están tan aterrorizados que exclaman: apártate de mí, aléjate de mí. Por otro lado, algunos al ver a Cristo caen a sus pies y lo adoran. ¿A qué se deben esas reacciones tan extremas? Esas reacciones tan extremas se deben a la declaración de quién es Él. Si es quien dice ser, entonces tenemos que centrar toda nuestra vida alrededor de Él. Y si no es quien dice ser, entonces se trata de alguien que deberíamos aborrecer o de alguien del que deberíamos huir. Ninguna otra respuesta tiene sentido. O bien es Dios o bien no lo es. Adorarlo entonces es o absolutamente loco o infinitamente maravilloso. No obstante, el mundo está lleno de personas que dicen creer en Jesús sin entender quién es Él, porque no ha revolucionado sus vidas. No se ha producido una crisis ni un cambio duradero. La única manera de explicar quién es Cristo
es Dios con nosotros. La declaración de que Jesús es Dios también nos da la mayor esperanza de todas. Quiere decir que nuestro mundo no es lo único que hay. Quiere decir que hay vida y amor después de la muerte. Y que el mal y el sufrimiento también un día van a terminar. No solo significa esperanza para el mundo a pesar de todos sus interminables problemas. Significa esperanza para usted y esperanza también para mí. Más allá de todas nuestras inevitables faltas, Dios está con nosotros. Mateo nos plantea un reto, porque un Dios que solo hubiera sido santo no habría descendido a nosotros en Jesucristo. Simplemente nos habría exigido que nos recompusiéramos solos. Nos habría dicho que fuéramos lo suficientemente morales y santos para entablar una relación con Él. Una deidad que hubiera sido un Dios de amor que todo lo acepta, tampoco habría tenido la necesidad de venir a la tierra. Este Dios de la imaginación moderna sencillamente habría pasado por alto nuestro pecado y nuestro mal y nos habría abrazado. Pero ni el Dios del moralismo ni el Dios del relativismo se habrían tomado la molestia de habitar entre nosotros. El Dios bíblico, por otro lado, es infinitamente santo, de modo que nuestro pecado no podía haberse pasado por alto. Había que tratar con Él. También es infinitamente amoroso. Sabe que jamás podríamos subir hacia Él. Así que Él descendió hacia nosotros. Dios tuvo que venir Él mismo a hacer el trabajo que nosotros no podíamos hacer. No envía a otro, no envía a su mejor ángel, no envía a un comité de información, no envía a un ferviente predicador. Él, para salvarnos, vino hacia nosotros personalmente. Él viene en persona a buscarnos. Jesús también es uno de nosotros, es humano. La doctrina de la encarnación es que Jesús es verdadera y cabalmente Dios y verdadera y cabalmente hombre. ¿Sabes lo exclusivo que es esto entre las filosofías y las religiones de todo el mundo? ¿Alguna vez ustedes han sacado tiempo para repasar la historia de la filosofía? Siempre están en debates interminables, discutiendo qué es más definitivo, lo absoluto o lo particular, lo único o lo múltiple, lo ideal y lo eterno o lo real y lo concreto. ¿Quién tiene razón? ¿Platón o Aristóteles? Pues la doctrina de la encarnación derrumba todas estas categorías y todos estos binarios. Emmanuel significa que lo ideal se ha vuelto real, lo absoluto se ha vuelto particular, lo invisible se ha hecho visible. La encarnación es el suceso de la historia que abre el universo, altera la historia, transforma la vida y derriba todos estos paradigmas. No obstante, desde este elevadísimo pensamiento de la verdad, tenemos que preguntarnos, ¿qué cambia en nuestra forma de vivir de que Dios se haya hecho cabalmente un ser humano? La encarnación significa que Dios sufrió y que Jesús triunfó a través del sufrimiento. Esto quiere decir, como menciona Hebreos capítulo 2, versículo 17, que ahora Jesús tiene un infinito poder para consolar. La encarnación nos muestra un Dios diferente al Dios de cualquier otra fe. ¿Te han traicionado? ¿Te has quedado solo? ¿Te has sentido destruido? ¿Te has enfrentado a la muerte? Esto también le sucedió a él. Algunos dicen, no comprendes. He orado a Dios por algunas cosas y siento
que el Señor ha ignorado mi oración. Si meditamos un momento en la oración de nuestro Salvador en Getsemaní, recordaríamos que en Mateo 26, versículo 39, el Señor oró: Padre mío, no me hagas beber este trago amargo. Pero este pedido fue rechazado. Jesús sí conoce el dolor de la oración que no es contestada. Algunos dicen: siento que Dios me ha abandonado. Repasando también el Evangelio de Mateo, recordemos una de sus últimas palabras en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús, totalmente divino, totalmente humano. El propósito de la encarnación es que tengamos una relación con Él. En Jesús, el Dios inefable e inalcanzable se hace un ser humano, el cual podemos conocer y amar. Y a través de la fe podemos conocer ese amor. Miremos por un momento el Antiguo Testamento. Cada vez que alguien se acercaba un poquito a Dios, era totalmente aterrador. Dios se le aparece a Abraham como un horno humeante, a Israel como una columna de fuego, a Job como un torbellino insólito. Cuando Moisés pide ver el rostro de Dios, él le dice que eso puede matarte. Así que nada más ve su espalda, en Éxodo 33, versículo 18. Cuando descendió de la montaña, su rostro brillaba tanto que la gente no podía mirarlo. Así de grande, alto e inalcanzable era Dios. Entonces, ¿te imaginas si hoy tuviéramos a Moisés entre nosotros, presente, escuchando el mensaje de la encarnación? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y lleno de verdad, y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. Estoy seguro que Moisés, al escuchar esto, seguramente exclamaría: ¿se dan cuenta lo que eso significa? Toda mi vida quise ver algo así. Esto es precisamente lo que a mí me negaron. A través de Jesucristo podemos conocer a Dios, podemos conocerlo de manera personal y sin temor. ¿Se dan cuenta de lo que está sucediendo aquí? ¿Dónde está nuestra alegría? ¿Dónde está nuestro asombro? Esto debería ser lo que impulse nuestra vida. Cuando Dios apareció en Jesucristo, no era una columna de fuego, no era un torbellino, era un bebé. Porque Dios habría de venir de esta forma y no en una tormenta o en, una tormenta de fuego o en un tornado. Porque esta vez no venía a traer juicio, venía a soportar juicio, a pagar la deuda de nuestros pecados, a quitar la barrera que había entre la humanidad y Dios, de modo que ahora pudiéramos estar juntos. Jesús es Dios con nosotros. La encarnación no tuvo lugar meramente para hacernos saber la existencia de Dios. Se produjo para traerlo cerca, de modo que Él pudiera estar con nosotros y nosotros pudiéramos estar con Él. Como decía el pastor, millones de personas cantan en esta época: Jesús, nuestro Emmanuel. ¿Pero de verdad están con Él? ¿Lo conocen o solamente saben algo acerca de Él? Jesús literalmente removió los cielos y la tierra para acercarse a nosotros. ¿Qué haremos ahora para estar de verdad con Él? Este relato, que parece tan inocente, nos deja 3 ideas principales sobre los cuales Mateo va a construir todo lo demás de su libro y toda su teología. En primer lugar, si Emmanuel está con nosotros, vamos a necesitar mucha valentía para resistir las burlas del mundo. Todos los amigos de José te dirán: o bien la dejaste embarazada,
o ella te fue infiel antes de consumir el matrimonio. ¿Te imaginas a José tratando de explicarle la verdad de lo que acaba de pasar a sus amigos? No, no podría explicarlo. Está embarazada del Espíritu Santo, ¿qué es eso? Imagínense las miradas. La verdad no era algo que los amigos de él podrían entender y por lo tanto siempre pensarán o que estaba loco o que era muy ingenuo. Cuando nos identificamos con Emmanuel, tenemos que estar preparados para experimentar en algún momento rechazo de otras personas. La segunda verdad que está en este texto es que el ángel le dice a José el nombre que le pondrá al niño. Porque esto es importante. Es que en aquella cultura patriarcal, el padre tenía el derecho absoluto de elegir el nombre de su hijo. No es como ahora que la pareja pueden negociar, ¿verdad? Y buscar un nombre para el hijo. Era algo que el papá colocaba. El papá tenía todos los derechos sobre sus hijos y ponerle nombre a sus hijos era señal del control total que tenía sobre su familia. Sin embargo, el ángel deja toda esta tradición de lado. Al negarle la oportunidad de ponerle el nombre a José, lo que expresó fue así: si Jesús está en tu vida, no eres su dueño. El niño que está a punto de nacer es tu dueño. La gente constantemente me dice: estoy interesado en ser cristiano, pero no lo voy a hacer si eso significa hacer X o hacer Y. ¿Sabes qué están tratando de hacer? Tratar de ponerle nombre a Cristo. Dicen, quiero a Jesucristo, pero según mis propios términos. Cuando vienes a Cristo, debes soltar todas tus condiciones. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que renunciar al derecho de decir, obedeceré sí, haré esto sí. En cuanto dices, lo obedeceré sí, ya eso no se llama obediencia en absoluto. Lo que expresas es, eres mi consejero, pero no mi Señor. Con gusto aceptaré tus recomendaciones y hasta, de ser posible, trataré de decirte no. Pero si Jesús, Emmanuel, está con nosotros, tenemos que renunciar a la tentación de la autodeterminación. La autonegación es un acto de rebelión para nuestra cultura moderna. Pero a esto hemos sido llamados, a nada menos. Para ser cristiano tendrás que contar con el valor de hacer lo que nuestra cultura considera ridículo. Tendrás que comprometerte a negarte a ti mismo, porque si alguien quiere ser su discípulo, se negará a sí mismo. En nuestra sociedad se nos repite una y otra vez las siguientes leyes sagradas. Sea sincero con usted mismo. Esfuércese siempre por cumplir sus sueños más altos y satisfacer sus deseos más profundos. Estas filosofías tienen graves problemas con el Evangelio. Para comenzar, nuestros sentimientos cambian con el tiempo y suelen estar en conflicto unos con otros. Entonces, el llamado a ser cristiano es chocante. Si decimos Emmanuel con nosotros, Él es dueño de todo. Y por último, y lo más importante, es que no podemos conocer a Jesús, Emmanuel, Dios personal con nosotros, a menos que tengamos la valentía de admitir que somos pecadores. ¿Cuál es la misión de Jesús? Te lo dice justo aquí, en Mateo 1:21. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Me dirás, un momento, pensé que Jesús vino a darnos poder y amarnos. Sí, pero primero vino a perdonarnos. Todo lo demás proviene de allí. Si crees que necesitas valor para estar con Jesús, ¿cuánto más valor necesitó Jesús para acercarse a nosotros
pese a nuestro pecado. Según este texto, ¿qué hace al cristianismo totalmente diferente de todas las religiones de los hombres? ¿Sabías que para los musulmanes el peregrinaje a la Meca forma parte de uno de los aspectos de la fe, llamado el pilar del Islam? Al menos una vez en la vida todo musulmán tiene que ir a la Meca para visitar a Dios. En su mente Dios está allí. ¿Sabías que los hinduistas tienen 10 lugares especiales en la India y al menos una vez en la vida tienes que ir a alguno de esos lugares para acercarse a su Dios o a sus dioses? Los budistas tienen algo bastante similar. Tienen que acercarse al lugar donde nació Buda al menos una vez en la vida, porque es su forma de acercarse a Dios. ¿Sabías que aún todas las iglesias católicas en el mundo apuntan a Roma para que de alguna u otra forma al orar vean dónde está Dios? ¿Qué hace al cristianismo total y radicalmente diferente? No nos acercamos a un lugar para adorar a Dios. Dios está con nosotros por medio de Cristo Jesús. No podíamos alcanzar el cielo de ninguna forma. Por lo tanto, el cielo se acercó a pecadores. Definitivamente nadie más merece honor, solo Cristo merece ser exaltado. No nos ha abandonado, no nos ha dejado solos. No necesitábamos un doctor, no estábamos enfermos. No necesitábamos un motivador, no estábamos desanimados. No necesitábamos un consejero, no solo estábamos extraviados. Necesitábamos un Salvador. Estábamos muertos en pecado. Por eso es que hoy decimos, aleluya. Oramos. Vino a traer y quiero a ti cantarte esta canción. Empieza así, subir, bajar, las notas fluyen sin cesar y en cada respirar canto aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Una pareja llegó a Belén buscando un lugar para su bebé, porque tú estabas por nacer. Mas no hubo un sitio, así que en un pesebre fuiste a nacer de Dios su Hijo único. Aleluya, 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 aleluya. Aquella noche los ángeles a unos pastores fueron a ver y a ellos los guiaron hacia ti. Y la señal del ángel fue: lo encontrarán en un pesebre, Emmanuel el Salvador. Aleluya. Estrella en el este a unos sabios guió a Belén por cientos de kilómetros hacia ti. Con presentes llegaron incienso, mirra y oro.
rescatarme viniste, y ese niño se hizo hombre para un día morir por ti, por mí. Mis pecados te clavaron en esa cruz que fue mi cruz, y cada respirar fue aleluya, 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 aleluya. Resto de años preso en un cuerpo humano para pagar una condena por un pecado que no cometiste. Qué forma de hacer material nuestra salvación. Gracias porque tú te acercaste. Lo perfecto, lo ideal, tomó forma humana para abrazarnos, para llevarnos hacia el Padre. Gracias porque podemos decir que tú estás con nosotros, pese a nosotros mismos. Gracias porque tu gracia no se rinde. ¿Cómo no darte gloria, Señor? Toda gloria y toda honra sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una pareja llegó a Belén buscando un lugar para su bebé, porque tú estabas por nacer. Mas no hubo un sitio, así que en un pesebre fuiste a Lo que significa algunas palabras que decimos tanto: Emmanuel, Dios con nosotros, o aleluya. Que podemos alabar al Señor, reconocer realmente quién es Dios, reconocer la maravilla que tenemos al poder entender que el Dios que hizo los cielos y la tierra vino en forma humana, vino a este mundo, y dice que en Él no había ninguna cosa que fuera de una relevancia, de una hermosura, que podríamos decir, es que vino como el más perfecto, el más guapo de los guapos. Alguien que usted lo mira de lado a lado y dice, qué hombre más perfecto. No había parecer ni hermosura en Él, dice. Vino tan simple y tan corriente como cualquiera de nosotros, para mostrar nuestras debilidades, nuestra necesidad de un Salvador y nuestra dependencia a un Dios Padre, como Él lo hizo de una forma tan extraordinaria. Todo lo hizo para darnos una indicación clara. Que en estos días, amados, que tanta gente celebra tantas cosas, usted y yo sabemos a quién celebramos, y no podemos dejarnos meter de pronto en cosas que desvirtúan tanto. Yo cuando veo a todo el mundo rindiéndole pleitesía a este colacho, algo me hierve por dentro. Y digo, Dios mío, como si fuera el personaje de la época, como si fuera el que escuchara a todo el mundo, como si fuera el que tuviera la omnisciencia, la omnipresencia, y se le da tanto relevancia. Yo sé que es cultura y lo que sea, pero es parte del propósito del enemigo de silenciar y borrar al personaje principal que el mundo debe enaltecer. Él es la roca que hace temblar, pero también es la roca que aplasta a todo aquel que evoca su nombre vanamente. Y usted y yo tenemos una oportunidad de glorificar y exaltar realmente al que es digno de toda exaltación. Que tengamos un tiempo de fin de año lleno de gratitud, lleno de afecto por Dios, lleno de esperanza, lleno de consuelo. Han pasado de todas las cosas que cualquiera de nosotros podía ni siquiera pensar o imaginar en este año. El mundo jamás pensó, nadie de esta generación ha vivido lo que nos ha tocado a nosotros, o más bien este siglo, lo que nos ha tocado vivir.
Hace 100 años fue que se dio una situación media parecida o parecida, y a nosotros nos ha tocado vivir algo que no lo habían vivido nuestros padres. Y bueno, nos toca ahora a nosotros tomar reflexión de lo vano que es este mundo, pero de la confianza que evoca el tener siempre los pensamientos puestos en el Señor nuestro Dios. Así que todos los días son días propios para decir aleluya, todos alabamos al gran nombre, todos alabamos al único Dios, a Él nos postramos, a Él adoramos, de Él dependemos. Así que no nos preocupamos porque entendemos quién está con nosotros. Y nosotros, dice la palabra, por nada usted se preocupe, ponga todo en oración delante de Dios. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá sobre vuestros corazones y os confortará. Yo podría decir, el año que viene va a ser, no sabemos todavía qué. A veces pensamos que es como pasar una página. Deseamos que sea un año lleno del favor, lleno de la gracia, lleno del cuidado de Dios. Pero ¿sabe qué es lo importante? El Dios que ha estado con nosotros este año está en el siguiente. Y de aquí estamos como peregrinos y extranjeros esperando un paso a una eternidad de vida en su gloria. Y mientras vivamos hasta el último día que Dios nos permita vivir en esta existencia, usted y yo tenemos que vivir para darle gloria y honra al único que merece toda la gloria y toda la honra, a Jesucristo, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores, al Alfa, al Omega, al principio y al fin, el único que debe ser exaltado. Les deseamos un tiempo de fin de año lleno del favor de Dios, lleno del cuidado de Dios. Si tenemos oportunidad, no desaprovechemos la oportunidad. Hay mucha sensibilidad de pronto hacia el tema, y a lo mejor alguien no nos ha escuchado nunca y se dispone a escuchar lo que usted sabe de ese Emmanuel, Dios con nosotros, y podamos transmitirle un mensaje que sea el mensaje de su vida, lo que le va a cambiar por siempre. Aprovechemos esa oportunidad, si nos es viable. Y si usted va a celebrar, pues celebre realmente entendido qué está celebrando, a quién está celebrando, por qué lo está celebrando. Damos gracias a Dios por cada una de las vivencias que nos ha permitido crecer y depender más y más de Él. Y si toda esta situación ha llevado a eso, alabado sea el Señor. Que Dios bendiga a todos los que han estado en sus casas, a todos los que nos hemos conectado. Le hemos dicho que en este fin de año vamos a cambiar un poco, por lo menos el próximo domingo no hay servicio ni presencial ni virtual el próximo fin de semana. Estamos queriendo que la mayoría nos quedemos lo más tranquilos posibles, no haciendo tanta turbulencia como la que vemos en el entorno, que no sé qué irá a pasar. Me preocupa grandemente ver esos alborotos de movilizaciones que usted dice, Dios mío, como si esto hubiese pasado ya, como si no hubiese riesgo. Bueno, Dios quiera que no nos golpee muy fuerte, pero tratemos de estar lo más quietos posibles en familia en este tiempo. Hay mucha gente que anda haciendo mucho loco. Tenemos que guardar. A veces la gente dice, a mí no, yo no le tengo miedo a esto. Es que no es por uno, es por lo que uno puede transmitir a otro y puede dañar al que sí. ¿Y quiénes se mueren al final? Los ancianos, los viejitos, los que menos defensas tienen ante esto. Los muchachos ni les va ni les viene. Pero decía el ministro de Salud, son el combustible de este virus, desgraciadamente. Son los que lo alimentan, lo nutren, porque son los que lo llevan de aquí para allá. Entonces no es que estamos culpando a la muchachada, pero tengan recato y no piensen tanto en ustedes, piensen en los más viejos, a los que ustedes pueden afectar. Así que frenémonos un poco en la medida de lo posible y celebremos con prudencia. El próximo domingo entonces no tenemos servicio ni presencial ni virtual, y el primer domingo del año entrante, el 3, vamos a tener servicio virtual solamente, por aquello de dar tiempo a lo que haya sucedido o lo que pueda estar pasando. Y vamos a esperar ahí esa semana, y ya la siguiente semana, nos reunimos en un servicio como este, que va a ser presencial y virtual ya el 10 posiblemente. Se les entregó a todos algunas literaturas, informaciones que van a ser de ayuda. Por lo menos hay uno que llama Pensamientos de Oro, que son un versículo bíblico con un pensamiento sobre cada día del año. Este año hemos estado, ustedes vieron, las mujeres estuvieron insistiendo en la necesidad de volvernos a la palabra. Esto es una forma adicional de poder orar por un aspecto en particular vuelto hacia la palabra, y
ahí como ahí dice, trate de leerse el capítulo completo donde está ese versículo para poder llenarnos más de palabra, más de Biblia y poder orar en torno a lo que ahí va apuntando cada pensamiento de oro que es dicho. Y a todos se les dio también un calendario que nos donó la gente de Sociedad Trinitaria, tiene también ahí un pensamiento para cada día y alguna información adicional. Gracias a todos los que nos proveyeron eso, Fernando y Mari, por traerlo. Vamos a estar en pie para hacer la oración final, darle gracias a Dios. Nos han pedido que oremos por algunas personas. Vamos a tener ahí, antes de hacer la oración final, nos piden orar por una niña de Alondra y su mamá, para que el Señor les guarde, y también por la familia Palma Céspedes, para que el Señor lleve paz y saque a la luz algunas cosas que deben ser clarificadas. Usted tendrá su petición de oración, pongámonos de acuerdo en torno a eso, y que el Señor se glorifique en este momento. Bueno, ahorita yo estamos de aniversario de bodas, hoy cumplimos 34 años de feliz vida matrimonial. Nuestros años de casados, pues no los cambio por los de soltero, en realidad hemos vivido muy bien, gracias a Dios. Dios ha sido bueno con nosotros ahorita. Y bueno, bendecimos a todos. Padre, qué bueno es entender que nuestra vida no está al azar, que nuestra vida, Señor, no obedece, Señor, a circunstancias, obedece a un Dios maravilloso que ha formado los cielos y la tierra. Hoy estas peticiones de oración, Señor, las presentamos delante de ti, la que cada uno de mis hermanos en este momento está allí levantando, Señor. Nos ponemos de acuerdo para que el Dios de los cielos, Señor, sea glorificado en todo ello. Tenemos el enorme privilegio, Señor, de ser llamados tus hijos, de poder entender, Señor, que tu presencia está en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, Señor, que tú nos escuchas y hoy podemos hablar contigo, Señor, a través de tu Santo Espíritu, por medio, Señor, de esa conexión maravillosa, en el nombre de Jesucristo. Papá, gracias por escucharnos. Gracias por todo lo que puedas hacer en torno a esta necesidad de esta familia, Señor. Padre, glorifícate en todo ello. Da señal para bien. Trae paz, trae consuelo, trae alivio a todos aquellos que están afectados en este momento, Dios, por toda esta pandemia, Señor. A los que conocemos, nuestros familiares que están afectados, Señor, glorifícate en sus vidas, Señor, que ellos puedan ver el favor tuyo, el cuidado tuyo, Señor, y salir adelante de esto. Aquellos que de una u otra forma, Señor, están allí clamando por cuidado, Señor, que no se vaya a cerrar la oportunidad de poder atender a todos los que necesiten en un momento ese servicio, ese cuidado de los sistemas de salud, Señor. Padre, fortalece a los médicos, a las enfermeras, a todos los que están allí en la primera línea de batalla. Dios, fortaléceles, anímales, Señor, que en todo momento puedan tener esa actitud correcta, Señor, y llénales de vitalidad, de fortaleza para poder salir adelante. Guarda este país, guárdanos, Señor, de todo lo que está aconteciendo. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gloria. Gracias, Señor, porque tenemos una confianza, una certeza de que tú, Señor, estás con nosotros, de que tú viniste y no te fuiste de forma definitiva, sino que tú dijiste, Señor, les conviene que yo me vaya para que entonces el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, venga. Y sabemos, Señor, que tenemos esa intimidad, esa conexión permanente. Hoy, Señor, bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, bendigo a mis hermanos en sus casas, a cada uno conforme, Dios, tu palabra así dice que bendigamos. Que el Señor nuestro Dios te bendiga y te guarde. Que ese buen Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que ese buen Dios alce sobre ti su rostro, llene tu vida, llene tu casa, llene tu corazón de paz. En el nombre del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Él es digno siempre de recibir honra, honor y gloria. Damos gloria al nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria.